Hola, vamos con un nuevo tema, las funciones. Empezamos con las coordenadas cartesianas. ¿Para qué nos vale esto? Pues para situar puntos en el plano. Por ejemplo, en el caso de los móviles, las coordenadas nos ayudan a utilizar el GPS. Si yo quiero ir de un sitio a otro, pues primero necesita el aparato unas coordenadas en las que yo estoy, unas coordenadas del sitio en el que quiero yo ir y luego me va indicando cuál es el camino. ¿Qué pasa? Que esto en el móvil es mucho más complicado porque estoy en 3 dimensiones y yo ahora lo que voy a ver es algo en 2 dimensiones. Es decir, voy a aprender a situar puntos en un plano, o sea, como si fuese un folio. Partimos de un punto de referencia, un origen, que le vamos a llamar. Y a partir de ese origen yo voy a construir mis ejes cartesianos. Uno vertical y otro horizontal, como los que veis a continuación. El horizontal va a ser el eje de abscisas y el vertical va a ser el eje de ordenadas. El horizontal es el X, el eje X, y el vertical es el eje Y. Estos dos ejes que me permiten dividir el plano en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero y el cuarto. Si yo quiero representar un punto en un plano, lo que necesito son sus coordenadas. ¿Y cómo son esas coordenadas? Pues simplemente son dos numeritos separados con una coma y entre paréntesis. El primer numerito lo que me va a indicar es cuánto a la derecha o a la izquierda va a estar mi punto. Y el segundo numerito me va a indicar cuánto hacia arriba o hacia abajo va a estar mi punto. Es decir, si mi primer numerito es positivo, voy a ir hacia la derecha. Si es negativo, voy a ir hacia la izquierda. Si mi segundo numerito es positivo, voy a ir hacia arriba, y si es negativo, voy a ir hacia abajo. Un ejemplo, este punto de aquí, el 4, 2. Como el primer número es un 4, me voy a ir 4 posiciones a la derecha. Acordad que el primer numerito me indica derecha e izquierda. Y el segundo numerito, que en este caso es 2, me indica cuánto hacia arriba o hacia abajo. Pues me voy 2 hacia arriba. Entonces esto es un poco como el juego de los barcos. 4 hacia la derecha y 2 hacia arriba, y represento mi punto. Otro ejemplo que tiene un número negativo, pues el 3 menos 1. Primer numerito 3, me echo 3 hacia la derecha. Y luego, como es negativo, me voy a ir hacia abajo, un punto para abajo. Y así es como represento. Para comprobar que habéis entendido bien esto, tenéis que hacer este ejercicio de aquí, que es como el de la búsqueda del tesoro. Vosotros sois ese puntito azul que aparece ahí, necesitáis llegar a la cruz amarilla. ¿Por qué puntos tenéis que pasar? Incluido el del punto azul y el de la cruz amarilla, ¿vale? Seguir este camino y me decís cuáles son sus coordenadas. Una vez que ya sé situar puntos en el plano, ahora voy a ir con un pasito un poquito más complicado. Vamos con las funciones. Para empezar, voy a hacer un pequeño ejemplo que consiste en ver el crecimiento de una planta. Igual que como cuando plantamos las lentejas, pues imaginaos que yo planto una pequeña planta y lo que hago es ir midiendo todos los días de la semana. A las 12 de la mañana, por ejemplo, cuánto mide esa planta. Y voy apuntando, ¿sí? Entonces, el día 1, lunes, mide 1 centímetro. El día 2, martes, mide 1,5. Mirad en la tabla que es el resumen de lo que estoy diciendo. El día 3, miércoles, mide 2 centímetros. Y así sucesivamente. ¿Qué quiero hacer con esto? Pues representarlo. Y para eso me va a servir lo que es una función. Cojo los dos ejes que os dije y represento esos puntos. El primer punto es el 1, 1. Si veis en la tabla, el día 1 creció 1 centímetro, pues es 1, 1. El segundo punto, pues es el 2, 1,5. El tercer punto, pues el 3, 2. Los represento, igual que dije antes. Y me aparecerían estos puntos de aquí. ¿Qué pasa? Que mi planta no va a crecer de repente a las 12 de la mañana, pues a las 12 menos un minuto, de repente pega un estirón de 0,5 centímetros, sino que va creciendo progresivamente, va creciendo poco a poco. Entonces yo en este caso puedo unir estos puntos. Puedo unir estos puntos más o menos, porque evidentemente esta planta la verdad es que crece muy regular, es un poco rara, pero ha coincidido así, ¿vale? Para entender la función de una manera sencilla. Y sería esta línea roja de aquí. Esta es la función que me representa el crecimiento de la planta. ¿Qué es una función? Pues va a ser algo que me va a relacionar dos conjuntos, dos magnitudes. En este caso, pues los días con los centímetros que crece la planta. ¿Qué le pasa a esta función? ¿Qué característica tiene? Que para cada valor del primer conjunto solo lo puede relacionar con un valor del segundo conjunto. Un poco raro esto, no lo entendemos mucho, no pasa nada, es para que os suene, pero si os pongo una gráfica, vosotros tenéis que diferenciar si es función o no es función. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues de la siguiente manera. Esta de aquí sí que es función, porque si yo trazo una línea vertical amarilla, mi función roja solo la corta en un punto, siempre. Independientemente que yo trace la línea amarilla vertical aquí, que aquí, que aquí, da igual en el lugar, ¿vale? Solo se cruza con un punto. Sin embargo, esta de aquí no es función. ¿Por qué? Porque yo trazo esta línea vertical amarilla y me corta en 2 puntos a veces. Entonces ya no me vale. Esta no es función. Vamos con las características de las funciones.
La primera es la continuidad. Una función va a ser continua si yo, va a ser la línea roja es la función, si yo al trazarla, es decir, al dibujarla, no tengo que levantar el lápiz del papel. Esta de aquí sería continua. Sin embargo, esta, yo para dibujarla, tengo que parar de escribir, levantar el lápiz y volver a escribir en otro lado. Entonces sería discontinua. Vamos con otra característica, el crecimiento y decrecimiento. Esta es bastante intuitiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que es fácil, más o menos. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a crecer la función? Cuando yo al dibujarla, pues me vaya hacia arriba. ¿Y cuándo va a decrecer la función? Cuando yo al dibujarla me vaya hacia abajo. Esta de aquí representa el recorrido de una bicicleta. La altura con respecto a la distancia, ¿sí? Es decir, tengo la distancia en el eje horizontal y la altura en el eje vertical. Tenéis que entender, tenéis que aprender a interpretar una función. Es decir, yo os hago este dibujito y tenéis que entenderlo a qué se refiere. Luego, al final, os haré algunas preguntas con respecto a este ejercicio. ¿Cómo sé cuándo crece y cuándo decrece? Bueno, pues como os dije, yo empiezo y si os fijáis, mi función, esta de aquí, empieza creciendo, porque voy hacia arriba. Entonces, yo lo que pongo es la parte de abajo. Es decir, va a crecer, en este caso, desde 0 hasta 50. Desde 0 hasta 50, porque yo miro la parte de arriba. Resulta que llego hasta 50 y empieza a bajar. Entonces la función no está creciendo. Luego de bajar se mantiene, tampoco está creciendo. Y por último vuelve a crecer desde 125 hasta 150, si lo miráis ahí abajo. Y luego ya baja, no me interesa. Pongo en intervalos, que son igual la misma notación que os expliqué al principio de los puntos, entre paréntesis y comas, y luego los separo con una U de unión. Esto a lo mejor es un pelín más complicado para que lo veáis, ¿vale? Pero bueno, que entendáis de dónde han salido estos intervalos de aquí que he puesto. Ese es el crecimiento de la función. ¿Y cuándo decrece? Bueno, pues vuelvo a hacer lo mismo. Al principio crece, no me interesa. Después la función decrece, se va hacia abajo. Cuando empieza a ir hacia abajo es desde el punto 50 hasta el 75. Acordaos que yo miro en el eje horizontal los números, ¿sí? Y luego se mantiene, no me interesa, luego sube y al final baja. Baja desde 150 hasta 200, si lo miro abajo. Pues ahí decrece la función y se indicaría de esta manera. Vamos con otra característica que son los máximos y los mínimos. Los máximos van a ser los puntos de la función que van a ser más altos que lo que le rodea, es decir, los que sean pequeñas montañitas. Ahí, en la cumbre de la montaña, es un máximo. ¿Y los mínimos? Pues los puntos en los que sean más pequeños que lo que le rodea, es decir, un valle, es decir, una U. Pues este punto de abajo, el que está más abajo, sería un mínimo. En este dibujo de aquí los máximos están en color azul y los mínimos en color rojo, para que los veáis. Habría que poner las coordenadas de cada uno de los puntos. Un mínimo sería el 2 menos 2, que es el primero que nos encontramos, y un máximo sería, por ejemplo, el 11, 12. Fijaros, ¿no? Si buscáis esos dos puntos, pues uno es mínimo y otro es máximo, y hay más. Vamos con los puntos de corte con los ejes. ¿Qué quiere decir? Cuando mi función se tropieza con uno de los dos ejes verdes, mi función en este caso es amarilla, en este dibujo de aquí, y en el eje vertical, que solo se va a cortar una vez, el punto con el que choca, que es el de color azul, pues tengo que poner las coordenadas. La primera va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque yo no me puedo echar ni a la derecha ni a la izquierda, que estoy en mi eje vertical, tengo que estar en ese eje. Es un corte con este eje, con el eje Y. Entonces sería el 0,4, porque no me echo nada hacia la derecha hacia la izquierda y luego 4 puntitos hacia arriba y me encuentro este punto. ¿Y cuál va a ser el corte con el eje X? Que en este caso son 2. Pues lo mismo, me tengo que echar ¿cuánto a la derecha en este caso? Pues en el primero sería 6 hacia la derecha y nada hacia arriba y hacia abajo, por eso la segunda coordenada es un 0 y es 6, 0 el punto, y el otro sería 8, 0. Me he hecho 8 puntos hacia la derecha y luego tengo 0 de altura. Explico qué es una función lineal. La única característica que va a tener la función lineal, que va a ser muy fácil de identificar por su propio nombre, es el que va a ser una línea recta. El caso de la planta, pues era una función lineal. Y su formulita, porque cada función tiene su propia formulita, va a ser esta de aquí, y igual a mx más n. M sería la pendiente, m va a ser un número, n va a ser otro número, ¿vale? 32, 4, menos 1, 7,5, cualquiera de esos números. La m me va a indicar la pendiente, es decir, la inclinación de la recta. Mi función es una recta, quiero saber si va hacia arriba o hacia abajo y cómo está, ¿vale? Si es horizontal o cómo es esa línea. Y la n va a ser otro número que va a ser la ordenada en el origen. El ejemplo de la planta pues sería i igual a 0,5x más 0,5. Esa sería la formulita. Importante que yo, cuando os ponga una formulita de ese estilo, i igual a mx más n, esa m que me indica la pendiente,
puede ser de tres formas. Puede ser un número positivo, puede ser 0 o puede ser un número negativo. Y como me indica la pendiente, pues desde vuestro punto de vista, ¿qué me va a indicar? Si m es positivo, la pendiente va hacia arriba. Yo la dibujo hacia arriba. Si m es 0, va a ser horizontal, entonces va a ser así, mi línea recta. Y si m es menor que 0, pues va a ser hacia abajo. Si yo la dibujo, sería hacia abajo. Tendría esta forma de aquí, la línea recta. Y ya por último, para acabar este tema, que yo soy consciente de que os acabo de explicar toda la teoría en el vídeo, es un poco por encima, serían aprender las posiciones de dos rectas. Voy a tener tres opciones, que sean paralelas, que serían estas de aquí, es decir, dos rectas, que tienen la misma pendiente, la misma inclinación, pero no se tocan nunca. También pueden ser coincidentes, que es que son exactamente la misma recta, por eso una se pisa a la otra, no se ve en el dibujo las dos rectas, se ve solo una única recta, o que sean secantes, que es que se corten en un único punto. ¿Sí? Bueno, una vez que entendemos esto, pues yo os voy a mandar así una serie de pequeños ejercicios y os explicaré así cada uno de estos apartados un poco más desarrollado en las videollamadas. ¿Vale? Ánimo, chicos, y chao.